Vamos a orar. Vamos a poner nuestra mente en la enseñanza. Tener en su casa un Mercedes-Benz es como tener un helicóptero si usted no sabe manejar. Usted tiene el helicóptero ahí. Si usted no sabe manejar el helicóptero, y yo tengo una pasola, yo tengo más que usted. Es importante, hermano, porque dice la palabra que también los demonios creen y tiemblan. Hubo una persona que estaba endemoniada en la Biblia y le dice: tú eres Jesús. Y lo conocen, hermano, los demonios a Jesús. Si nosotros escuchamos la palabra y no obedecemos la palabra, vamos a pedir al predicador, mensajero divino, mano pendiente para obedecer las instrucciones que Dios nos trae a través de su siervo, hermano. No tomemos la costumbre de ser oidores y no hacedores. Oigamos para obedecer. Padre, buen Dios, gracias. Gracias por tu amor, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Esperando que tu sabiduría se refleje en nuestras vidas, Señor. Que tu sapiencia sea transmitida en nuestros actos. Padre, mira a tu siervo, mira a tu mensajero, Señor. Que estemos dispuestos siempre a llevar tu mensaje en nosotros. Que seamos obedientes, Señor, y no tan solamente oyentes. Bendícenos, Dios del cielo, en tu palabra y en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios nos bendiga, hermanos, grande y ricamente en esta preciosa mañana. Vamos a tener, hermanos, una breve meditación de la palabra de Dios, esperando, hermanos, que pueda ser de algún tipo de provecho para nuestras vidas, para nuestra salud espiritual. Yo he traído, hermano, esta reflexión con el título Cristianos con una mentalidad y accionar de vencedores. Cristianos con una mentalidad y un accionar de vencedores, hermanos. Es muy común, hermanos, como todos sabemos, hoy en día nuestra mentalidad a veces es muy de derrotados. En el día a día vemos personas que esa mentalidad y ese poder que tiene la mente, hermanos, tanto para llevarnos a niveles inimaginables, pero también, hermanos, acompañada de un accionar nulo, hermanos, también nos puede hundir y nos puede llevar a unos niveles insospechables, difíciles de salir, de personas que quizás no salgamos. El poder que tiene la mente, hermanos, es muy grande. Y creo que todos lo sabemos, pero a veces podría ser, hermanos, que lo subestimemos, lo menospreciemos, la capacidad que podemos tener, hermanos. Y creo que una de las características, hermanos, que generalmente se tienen tantos en los centros de estudios, en nuestros mismos hogares, hermanos, siempre es de formarnos con esa mentalidad de ser vencedores, hermanos. Pero no sé por qué, de alguna u otra manera, en algún momento, mientras vamos creciendo, mientras nos vamos formando, no sé si nos juntamos con las personas incorrectas, hermanos, pero sin darnos cuenta, hermanos, tomamos una mentalidad de derrotados, de derrotistas, acompañado de una mentalidad de un accionar también vago, hermanos. Y eso nos lleva, hermanos, y nos pasa el tiempo y no nos damos cuenta y no avanzamos y no hacemos nada, hermanos. Y quizás logramos algunas cosas y nos conformamos con esa, pero nuestra mentalidad y nuestro accionar, hermanos, es de derrotado. Y hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces arrastramos eso sin darnos cuenta a nuestra vida espiritual.
Generalmente, hermanos, en los deportes, en los muchachos que se van formando, tanto en el béisbol o lo que sea, los entrenadores siempre los van preparando, hermanos, con esa mentalidad de que tú puedes lograr, de que tú puedes hacerlo, hermanos. Obviamente, hermanos, acompañado de mucho esfuerzo, acompañado de mucho trabajo, hermanos, siempre y cuando ese joven o esa persona compre y entiende que ese trabajo, hermanos, da sus frutos, de que podemos lograrlo, porque obviamente tenemos que creerlo, hermanos. Igualmente, hermanos, todos los cristianos, todos nosotros, hermanos, si queremos llegar a esas moradas celestiales, a ese lugar que Cristo ha preparado para cada uno de nosotros, debemos tener, hermanos, una mentalidad y un accionar de vencedores, hermanos. De vencedores, esa mentalidad de derrotados, ese accionar, hermanos, de quedarnos con los brazos cruzados, esperando que sucedan grandes cosas, hermanos. Eso es soñar y saber, hermanos, que no van a suceder. Es necesario que esa mentalidad proactiva, positiva, hermanos, acompañado de ese accionar, esté en cada uno de nosotros, o que podamos trabajarlo, hermanos, para llegar a ese nivel. El mayor ejemplo que tenemos, hermanos, es de Cristo Jesús, hermanos. Vino con una mentalidad acompañado de un accionar, hermanos, de vencedor, hermanos. Pasó muchísimas cosas, sufrió, padeció, hermanos, pero siempre con una mentalidad de vencedor. Y es necesario que cada uno de nosotros seamos capaces de imitar a Cristo Jesús cada día más. Que nos alejemos de aquella persona o de aquellas cosas, hermanos, que nos alejan de esa mentalidad de vencedores que tenía Cristo Jesús. Y una de las características, hermanos, que debemos tener como cristianos para ser y para tener una mentalidad y un accionar de cristianos vencedores, hermanos, es que debemos ser unos cristianos llenos de fe, hermanos. Y no de una fe vacía, hermanos, no de una fe de labios, hermanos, sino de una fe, hermanos, que se vea, que cada día, hermanos, se pueda, que cada quien, hermanos, que donde quiera que estemos, las personas puedan notar nuestra fe, una fe llena, una fe que, hermanos, pueda motivar a los demás. Y hoy en día, hermanos, la fe de muchos de nosotros, hermanos, es una fe, podríamos llamarlo, una fe a medias, hermanos. Muchos de nosotros, hermanos, le tenemos pavor, le tenemos miedo a lo incierto, a lo desconocido, hermanos. Le tenemos miedo a lo desconocido, hermanos. Muchos de nosotros, de alguna u otra razón, hermanos, le tenemos un pavor, hermanos, a quedar desempleados, hermanos. Tenemos o creemos, hermanos, que si perdemos X o tal trabajo, hermanos, se acabó nuestra vida, hermanos. Y es una mentalidad, hermanos, de derrotados. Es una fe pobre, es una fe vacía, hermanos. Creo que como cristianos debemos dar ejemplo, hermanos, de que es un trabajo, hermanos. Es algo que debemos estar en la capacidad, hermanos, de superarlo y de seguir adelante. Porque tenemos a Cristo Jesús, hermanos, quien nos ayuda y quien siempre está pendiente de cada uno de nosotros. También, hermanos, ante la enfermedad, también nos volvemos, hermanos, caemos en unos niveles, hermanos, que damos, y quizás podría ser un poquito hasta normal, hermanos, pero es algo que debemos trabajar, es algo que debemos fortalecer como cristianos, nuestra fe, hermanos. Cristianos con una mentalidad, con un accionar de vencedores, hermanos, no puede tener una fe pobre, una fe, hermanos. No vamos a ningún lado si no tenemos una fe fuerte, una fe poderosa, hermanos. Y tenemos ejemplo, hermanos, en el libro de Hebreos, hermanos. En el libro de Hebreos, capítulo 11,
versículos del 7 al 10, dice de la siguiente manera: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Gloria a Dios, hermanos. Esa fe, hermanos, que tenía, que muestra aquí de Abraham, que se fue sin saber a dónde iba, creo que es la misma fe que deberíamos tener cada uno de nosotros, porque creemos al mismo Dios, hermanos, y Dios, al igual que Abraham, también a cada uno de nosotros, hermanos, nos cuida, nos protege y está al cuidado de cada uno de nosotros. Pero debemos confiar más en Dios, hermanos. Esa fe de nosotros debemos fortalecerla, debemos pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude a aumentar, a subirle, hermanos. Esa fe débil, hermanos, esa fe, esa queriendo cada día nosotros querer hacer nosotros, hermanos, no vamos a aumentar, no vamos a llegar, hermanos. Esa mentalidad de un cristiano vencedor, hermanos, debe ir acompañado de una fe fuerte, hermanos. En el mismo libro de Hebreos, hermanos, capítulo 13, versículo 6, dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, hermanos. No de boca, hermanos, sino con esa convicción, con esa seguridad, hermanos, que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, hermanos. Tenemos que admitirlo, hermanos. Muchos de nosotros, entre los cuales me incluyo, tenemos esas debilidades que tenemos que trabajar, vuelvo y repito, pero es necesario que lo hagamos, hermanos. Confiamos en Cristo Jesús, hemos venido a los pies de Cristo Jesús porque tenemos fe. En el libro de Juan, hermanos, capítulo 16, Juan, capítulo 16, versículo 33, dice de la siguiente manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo, hermanos, dice Cristo Jesús. Así que nosotros, hermanos, sabemos y vivimos en un mundo en el cual tenemos aflicciones, hermanos. Y aquí podremos tener, hermanos, una seguridad pasajera, hermanos. Quizás no podemos o nos estemos esforzando por tener una llamada seguridad en algunas cosas, hermanos, pero es una seguridad, hermanos, que tarde o temprano se puede derrumbar, hermanos. La seguridad debemos ponerla en Cristo Jesús. La única seguridad, hermanos, está en Cristo Jesús. Y ahí debemos estar nosotros con toda nuestra fe. Otra característica, hermanos, que debe tener un cristiano, hermanos, con una mentalidad y con un accionar de vencedores, hermanos, es que debemos ser unos cristianos que se mantenga creciendo siempre, hermanos. Debemos mantenernos creciendo siempre. Algunos de nosotros, hermanos, no hemos crecido lo suficiente, hermanos, teniendo la capacidad, teniendo el tiempo, hermanos, y es necesario que nos revisemos, hermanos. Tener 20 años, tener 30 años dentro de la iglesia, teniendo la capacidad, hermanos, y siguiendo en la misma
estatura espiritual, hermanos, no es de un cristiano con una mentalidad y una actitud de vencedores. En el libro de 1 de Corintios, hermanos, 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice de la siguiente manera. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, amén, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces debemos mantenernos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, hermanos. Por momento, muchos de nosotros podrá ser, hermanos, que nos desmotivemos por muchas razones, porque vemos algo, porque vemos a alguien, hermanos, que entendemos que no está haciendo las cosas de la manera correcta. Pero nuestro trabajo, hermanos, como cristianos, como personas que seguimos a Cristo Jesús, hermanos, es mantenernos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Que la actitud de alguien, hermanos, no nos desmotive, que no nos lleve, hermanos, a desviarnos, a bajar nuestra intensidad. Nuestro trabajo, hermanos, es seguir motivando y exhortando a aquellos que vemos que quizás deben mejorarse en otras cosas. Pero nosotros, hermanos, continuar caminando firmes en Cristo Jesús. Creciendo en la obra del Señor siempre, hermanos. Otra actitud, hermanos, que debemos tener también para ir concluyendo ya, hermanos, una actitud que debemos tener para ser cristianos con una mentalidad y un accionar de vencedores, hermanos, debe ser amar a Dios por sobre todas las cosas, hermanos. Que se demuestre con acciones, con hechos, con actos, hermanos, de que realmente amamos a Dios por sobre todas las cosas, hermanos. Venimos acá a la iglesia, salimos, decimos amén a muchas cosas, en nuestras mentes tenemos muchas cosas, pero nuestro accionar, hermanos, dicen otras cosas. El libro de Lucas, hermanos, capítulo 10, Lucas, capítulo 10, versículo 27, dice de la siguiente manera. Lucas 10, 27 dice de la siguiente manera: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa debe ser, hermanos, nuestra actitud, de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, hermanos. Que los afanes de este mundo, que los quehaceres de este mundo, hermanos, no nos confundan, hermanos. No nos dejemos desviar, no nos dejemos engañar, hermanos, porque podemos estar dándole sobras a nuestro Señor, hermanos. Y es necesario que enfoquemos el tiempo de calidad que debemos darle a nuestro Señor. Un tiempo valioso, hermanos, que podamos y que se pueda ver que a pesar de que cumplamos, hermanos, con nuestras obligaciones, con nuestras labores, podamos amar y servir a Dios, hermanos, de todo corazón. Creo que podemos hacerlo y creo que es compatible en muchos tiempos, hermanos. Podemos cumplir con nuestros trabajos, podemos cumplir con nuestras obligaciones y también podemos cumplir con nuestras obligaciones espirituales, hermanos. Dejemos, hermanos, las excusas, dejemos, hermanos, la mentalidad de vagos, porque sé, hermanos, que la mayoría de nosotros, hermanos, somos personas muy competentes, somos personas responsables, hermanos, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros centros de estudio, tratamos de dar el máximo, hermanos, y creo que Dios, con más razón, hermanos,
Se merece que también nosotros seamos capaces, hermanos, de ser responsables, de ser buenos, de ser excelentes en las cosas de Dios. Nuestro trabajo en el Señor, hermanos, no es en vano, hermanos. Y lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, hermanos, no se compara con nada de lo que podamos conseguir acá, hermanos. Vamos a esforzarnos para tener una mentalidad y un accionar de cristianos vencedores, hermanos. Agarrémonos de alguien que nos pueda ayudar. Orémosle a Dios, hermanos, para que nos ayude, que está presto a ayudarnos ahí, hermanos, para que podamos crecer, para que podamos mantenernos en ese nivel, hermanos, de ser vencedores siempre. Es necesario en nuestra vida espiritual. Las tentaciones, hermanos, con las cuales Satanás y las trampas con las cuales Satanás nos ataca a cada día y a cada momento, las podremos vencer, hermanos, si tenemos esa mentalidad y esa actitud, hermanos, de vencedores. Si estamos vencidos, hermanos, y si tenemos una actitud de derrotados, hermanos, no creo que podamos vencer las amenazas y las acechanzas de Satanás. Así que vamos a agarrarnos de Dios, hermanos, en todo momento. Y vamos a abrazar, hermanos, la lectura, la oración, hermanos, el meditar de la palabra de Dios en todo momento. Y vamos, hermanos, con Cristo Jesús todo el tiempo. Dios nos bendiga grandemente. Amén.